Bueno, muy bien. Muchas gracias, Patricia, por estar acá. Vamos a continuar trabajando el tema de los mecanismos de defensa. eh, que- y vimos la vez pasada, en las sesiones anteriores, el mecanismo de defensa de la negación. Vimos la negación de Dios y vimos la disociación, que es una forma de negación. Estos dos mecanismos, tanto la negación como la proyección, son como los ejes con los cuales se mueve la psicología del ego, ¿cierto? O sea, de alguna manera o estamos negando o estamos proyectando, ¿sí? Entonces, hoy empiezo pues el tema de la proyección, ¿sí? O sea, recordemos que la negación es cuando hay algo que decido olvidar, hay algo que no quiero ver, ¿sí? Y entonces lo niego, ¿sí? La negación tiene varias formas. Vimos la negación de Dios, otra es la mentira, es como una de las principales negaciones que el niño empieza a tener desde niño, muy pequeñito empieza a mentir, ¿no? ¿Quién hizo esto? No, yo no fui, niega, ¿cierto? Pero entonces, a su vez, está relacionado con la negación, la proyección. Yo no fui, fue fulano, fue mi hermanito, fue el otro, ¿no? Entonces, negamos algo y a la vez lo proyectamos, dijéramos que lo lanzamos hacia afuera, ¿no? Sí. Es muy interesante. Los dos mecanismos van juntos, podríamos decir. Sí. Negamos, la negación nos produce una culpa y no podemos quedarnos con esa culpa, sino que la proyectamos, la sacamos afuera, ¿no? Sí. La proyección es muy importante para el ego, ¿no? ¿Cierto? Porque eh, es que quizás lo que lo mantiene, lo que apoya, en la que se apoya el ego, ¿no? Porque cuando proyectamos algo, una culpa o una situación, y decimos que fue mi hermano y no fui yo, habiendo yo, dijéramos, mm, tenido responsabilidad en lo que me pasó, sino que yo entonces le echo la culpa a mi hermano, lo que estoy haciendo es separarme de mi hermano, ¿cierto? Entonces mi hermano es el malo de la película y yo soy el bueno, ¿no? ¿Sí? Entonces cada vez que proyecto, refuerzo la creencia en la separación, ¿cierto? Hay unos que son buenos, hay unos que son malos, que son negativos, que tienen problemas, que tienen dificultades, y estoy yo por otro lado que soy bueno, que soy inocente, ¿no? ¿Cierto? Entonces, de alguna manera, el objetivo de la proyección es quitarnos la culpa, deshacernos de la culpa. Recordemos el ejemplo de Adán y Eva, ¿no? ¿Cierto? Cuando Dios dice, bueno, quién cogió la manzana del árbol prohibido, del árbol del bien o algo así? Entonces le pregunta a Adán y dicen, yo no fui, fue Eva, ¿cierto? Y una vez pues ya empezó a echarle la culpa a Eva. Y, y entonces pero Eva dice, no, yo no fui, fue la serpiente que me dijo, me convenció, en fin, ¿no? O sea, ese hecho de que hicimos algo, creímos haber hecho algo, pero negamos haberlo hecho y lo proyectamos en otro porque nos sentimos culpables, eso continuamente lo estamos haciendo. O sea, eso hace parte de las situaciones que a diario hacemos, ¿cierto? Sí. Dijéramos, la proyección tiene como dos formas de manifestarse, ¿cierto? Que son mediante la ira y el ataque, ¿no? ¿Cierto? Si yo mm, siento que hice algo, que cometí una falta, entonces, y alguien me lo señala, eso me produce ira, ¿cierto? Entonces, más bien reacciono con ira para no aceptar mi responsabilidad, ¿no?
Pero la ira es importante que la ira va acompañada, antes de la ira están los juicios. Yo hago un juicio sobre mi hermano, sobre mí mismo, ¿no? Entonces eso va a reforzar el tema de la ira, ¿no? Y Jesús nos dice que la ira nunca está justificada la ira, porque la ira es una interpretación. Lo que para cada persona es, lo que para una persona es motivo de ira, para otro es motivo de risa, ¿sí? Entonces yo lo interpreto y me da risa y el otro la coge por el otro lado y se muere de la ira, ¿cierto? Entonces, la ira nunca está justificada, pero en cambio el perdón siempre está justificado, que siempre el perdón va a corregir digamos, los errores que cometamos, ¿no? ¿Cierto? Entonces el tema, como te decía, el tema de la ira es que siempre buscamos un chivo expiatorio, ¿no? Alguien a quien descargarle la culpa, ¿no? Sí. Y lo que atacamos en los demás es dijéramos, el pecado o que vemos en nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? Y que nos negamos a aceptar, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora que veamos el capítulo. Hay algo que repudiamos en nosotros, que no aceptamos y lo proyectamos, lo sacamos afuera, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? O sea, son nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestras interpretaciones los que determinan nuestras percepciones. O sea, yo primero internamente tengo unos pensamientos y luego, si son unos pensamientos de amor, pues los extiendo y voy a ver amor. Pero si tengo pensamientos de ataque, te los proyecto y voy a ver conflicto, voy a ver problemas afuera, ¿no? ¿Cierto? O sea, el hecho de que la proyección da lugar a la percepción, ¿no? ¿Sí? Así como perciba, así como vea internamente, así veré externamente, ¿no? ¿Cierto? Sí, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Jesús habla de la proyección del ego y la extensión del Espíritu Santo. Entonces, proyectamos con el ego los pensamientos de ataque y extendemos con el Espíritu Santo los pensamientos de amor, de paz, ¿sí? Entonces, continuamente estamos en ese momento, en esa política, en estar continuamente proyectando, negando y proyectando, ¿no? Bueno, entonces sabemos que uno de los, lo habíamos visto, una de las leyes del caos es el temor a Dios, ¿cierto? Entonces pensamos que Dios nos va a castigar, ¿sí? Eh, entonces, que continuamente nos va a castigar porque pues nos sentimos culpables, ¿sí? Y dijéramos, detrás de esa culpabilidad pues está el tema del miedo, ¿no? Sí. Bueno, entonces la proyección siempre justifica el ataque, ¿no? Es muy importante eso, siempre justifica el ataque. Ahora Jesús ya va en el capítulo, que es en la página 105 del capítulo 6, las lesiones del amor, que es un capítulo muy, 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 muy importante, ¿sí? Entonces vamos, si quieres, lo vamos leyendo y lo vamos mirando, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar a leerlo yo. Cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma. Y eso es lo que es la creencia en la separación. La plenitud de Dios que constituye su paz no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento,
Dicha mente conoce a su creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación y que una vez que tiene lugar, la proyección se convierte en una defensa principal o en su defensa principal o en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente. La razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como piensas. Bueno, vamos a ir mirándolo, ¿no? Cualquier división de la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma. Y eso es lo que la creencia en la separación, ¿cierto? O sea, una parte de la mente rechaza a otra parte de la mente, ¿sí? O sea, hay una parte que ve a la otra como desvalorizada, como sin valor, como, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, está el tema de la valía, ¿no? ¿Cierto? Yo me siento, el ego, una parte de mi mente, me va a decir que yo no soy valioso, ¿sí? Pero la otra parte de la mente, que es el amor, que es Dios, que es el Espíritu Santo, me va a decir que mi valía la estableció Dios. Pero continuamente estamos escuchando al ego más que al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso andamos continuamente en esa lucha, pues, entre el amor y el miedo, ¿no? Hay en la página 255 hay un párrafo, párrafo 5. Nos va a aclarar esto que estamos diciendo. Ver lo que esperas ver y esperas ver aquello que invitas. Ves lo que esperas ver. ¿Qué es lo que espero ver? Conflicto, los veo, ¿sí? Y esperas ver aquello que invitas. Tu percepción es el resultado de tu invitación y llega a ti tal como la pediste. ¿De quién son las manifestaciones que quieres ver? ¿De qué presencia quieres convencerte? Pues creerás que en aquello que manifiestes, y tal como contemples lo que está afuera, asimismo verás lo que está dentro. En tu mente hay dos maneras de contemplar el mundo, y tu percepción reflejará el asesoramiento que hayas elegido. ¿Cuál es el maestro que he escogido? Y el párrafo 6 es más claro todavía. Yo soy la manifestación del Espíritu Santo, y cuando me veas será porque lo has invitado a Él. O sea, aquí está hablando Jesús en primera persona. Nos está diciendo, yo soy la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando me veas será porque lo has invitado a Él. Si yo veo a Jesús es porque he invitado al Espíritu Santo. Pues Él te enviará sus testigos, solo con que desees verlos. Sus testigos, los pensamientos, dijéramos, amorosos, ¿cierto? Solo con lo que desees verlos. Recuerda que siempre ves lo que buscas y lo que buscas es lo que encontrarás. Siempre veo lo que busco y lo que busco es lo que encontrarás. El ego encuentra lo que busca y nada más. No encuentra amor porque no es eso lo que está buscando, mas buscar es lo mismo que encontrar. Y si vas en pos de dos objetivos opuestos, los encontrarás, pero no podrás reconocer ninguno de los dos. Creerás que son lo mismo porque deseas alcanzar ambos. La mente siempre busca su propia integración, mas si está dividida y quiere conservar la división, seguirá creyendo que solo tiene un objetivo haciendo que parezca uno solo. Esto es lo que vimos la vez pasada de la disociación. La disociación es poner dijéramos, dos ideas contradictorias que estén como a la par, aceptar dos ideas que son contrarias. Yo puedo aceptar perdonar algunas cosas y otras no. Ahí estoy haciendo una disociación. Entonces las trato como si fuera una sola cosa. Y la mente busca es que haya una integración, ¿sí?
La mente siempre va a buscar la unidad. Por eso dijéramos, nos insiste Jesús en pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque solo siempre le vamos a creer al ego, o sea, siempre vamos a creer en la separación, ¿cierto? Entonces, es importante eso, ¿no? Muy bien, entonces nos dice en el párrafo, la oración 2, la oración 2 dice, la plenitud de Dios que constituye su paz no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. La plenitud de Dios, o sea, la totalidad de Dios, que constituye su paz, la paz de Dios es la totalidad, no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. O sea, eso es a lo que aspiramos nosotros, llegar algún día a, a entender y aceptar la plenitud de Dios, ¿cierto? Ese es el proceso de ir avanzando en este camino, ¿no? Sí. Y dice, mm, mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su creador. O sea, el ego siempre nos va a hablar de división, ¿cierto? Dios nos va a hablar de unidad, de integración. Dice, exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Exclusión y separación son sinónimos, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver en el término, en la proyección, cuando veamos los ejemplos de la proyección. En la proyección siempre estamos excluyendo, ¿sí? Yo excluyo a otro, al que considero terrible, y yo me considero el bueno, entonces me separo del que considero el malo, ¿sí? Dice, la exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación, ¿cierto? Cuando vimos el tema de la disociación, es colocar dos aspectos contradictorios a que estén como funcionando como si fueran uno solo, ¿sí? Lo cual es un engaño del ego, ¿no? Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación y que una vez que tiene lugar, la proyección se convierte en su defensa principal o en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente, ¿sí? Entonces, en este mundo continuamente estamos excluyendo, ¿cierto? Estamos separando, o sea, ve sino ver, bueno, ver las noticias, ¿cierto? Los inmigrantes, los unos, los otros, los otros, los otros. A toda hora está fomentando la separación, ¿cierto? Y lo que hace la proyección es mantener la separación, ¿cierto? Dejando de qué, la unidad, dejando de lado la unidad, la integralidad, ¿sí? Dice, entonces, la razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como piensas. Entonces, aquí va a empezar a Jesús a explicar esto. Este párrafo es bien importante, el párrafo 2. Dice, repudias lo que proyectas, por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar. Espérate, ¿tienes algo que decir del párrafo que vimos ahora? ¿Qué te llamó la atención? No, como siempre me pasa, yo lo llevo a mi práctica y a mi experiencia y es tal cual como lo dice el texto. Pero generalmente a mí me pasa que me excluyo yo o el castigo o la culpa es mía. O sea, eh, no la proyecto en el otro, solo en mí. Ajá. Cuando yo sé que estoy en el ego, estoy metiendo y no tengo paz, genera, sí, siempre diría, eh, o la culpa aparece después, pero me río, y gracias a Dios siempre lo agradezco, como que lo dejo pasar después que hago la macana, eh, pero siempre conmigo, o sea,
como que lo tengo clarísimo, que cuando estoy en el ego es conmigo. No se me ha dado una situación que yo tenga necesidad de un ataque hacia un otro o proyectarme en ataque hacia otro. Es conmigo siempre. Muy bien, sí, Por eso me replanteo el tema siempre de la valía y en la última experiencia de ser sostenida. Y, y fue tan claro, es como que tenía que vivir esa experiencia para vivenciar claramente que estaba sostenida. qué bello, Sí, qué bello, qué bello. lo sigo viendo y lo sigo viendo cada vez que se extiende, entre comillas, el tiempo que ya es repasado. Tengo como más pruebas de cómo estoy sostenida. Maravilloso. Sí, estoy sumamente tranquila y sé que en ese momento sí decía, "Ay, me retaba yo misma y después como prioricé que era lo más importante, eso que era una pérdida, una escasez para mí o lo que tenía planificado en amor, que era el viaje y priorizó el viaje y busqué los medios para el viaje y el viaje fue maravilloso. Y así es como que ahora ya pasó el viaje, ya está todo. Y eso puede, eso que perdí puede, o sea, uno si se proyectaba en el futuro, digo, uy, voy a tener unos meses que mamita querida, que esto, que el otro, y no me está pasando. Entonces vivo agradecida de sentirme sostenida. Qué maravilla, Y si me qué pasa otra maravilla. vez, porque hoy fue gracioso, me regalan un bono, me habían regalado un bono, y la otra vez lo pude sacar, porque dije, no, no puedo. Saqué el bono y ahora no me permitían sacar el bono. Entonces le paso a mi hermana, que a la que le conté, y me dice, y bueno, no le vas a dejar eso, juzgalo a ver si tenés suerte. Perdí todo en un ratito y yo digo, más refutable era un bono, no, no, puse plata. Más Claro, refutable es esta experiencia que es increíble. Y cómo manejas tu voluntad, porque ahí tuve que manejar mi voluntad de no seguir poniendo, teniendo, para no volver a repetir esa experiencia. Y lo pude hacer. Así que me bendigo y, y esto de sentirme sostenida un montón. Y veo que cada experiencia que me van pasando, y siempre fue por ahí, por sentirme inconscientemente desmerecida, pienso, cuando he tenido pérdida, es una atrás de la otra, pérdida, o es que no le siento valor al dinero, no sé, es algo inconsciente, creo, ¿no? Eh, Me sucede en esa situación, porque he viajado a Mar del Plata de cabeza que nos vamos al casino, y ¡shum! Con mi hermana, de cabeza. Yo juego muy fuerte, ella no. Entonces, cuando yo me quedo sin efectivo, corro al cajero y siempre pierdo la tarjeta, 2 veces seguidas. Los 2 viajes últimos perdí la tarjeta y ahora es tan fácil usar las tarjetas de débito que no te piden ninguna documentación. A su vez, además de perder la tarjeta, me sacaban todo el dinero que tenía en la caja. O sea, era pérdida tras pérdida, no perder en el casino, perder después por perder la tarjeta. Era una experiencia tras otra. Yo digo, esta tercera fue la como diciendo, Atri. Y ahí me replanteo, pido ayuda, pero tengo que pasar la experiencia. Me pasa siempre que tengo que ajá, pasar la experiencia. No sé. qué bueno. Y tiene que ver con esto, Tiene que porque ver con esto, porque totalmente. lo otro Y con, sería echarle la culpa a los demás, a los, bueno, ¿sí? ¿no? Es Y la aparte, fácil, ¿no? el no decirlo, por ejemplo, no se lo digo a mis hijos porque yo sé que se van a poner mal, ¿no? No se los digo. Y capaz que en un tiempo se los digo, pero ahora no me sale decir. En cambio, a mi hermana se los dije, a una amiga se lo dije, no a todas, pero es como que, y yo soy muy de decir todo.
Pero me pasa esto, de que si proyecto culpa o desmerecimiento o falta de valía, es hacia mí. Y la experiencia me va mostrando que estoy sostenida. Qué maravilla, qué bello eso. Maravilloso. Bueno, veamos este otro párrafo. ¿Lo quiere leer, el párrafo 2? No sé si me escuchás porque las perritas están ladrando afuera. Ah, ¿Se hacele, escucha? hacele. Ah, bueno. Dos, repudias lo que proyectas. Por lo tanto, no crees que forma parte de ti. Te excluye a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas, puesto que también has juzgado contra lo que proyectas. Continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo y así te imaginas que te has puesto a salvo. Eso, maravilloso. Repudia lo que proyectas y por lo tanto no crees que forma parte de ti. O sea, todo lo que yo rechazo en mí mismo, lo proyecto. No es mío, sino de los demás. ¿Sí? O sea, entonces veo, descalifico los hermanos, ¿sí? Les busco todo tipo de peros, ¿cierto? Los veo como malvados, como sucios, como ignorantes, como todo lo peor de lo peor, ¿sí? Y se lo saco y se lo proyecto a mis hermanos, ¿sí? Entonces, aquí es muy claro Jesús. Todo lo que yo estoy proyectando es algo que estoy repudiando en mí, algo que no quiero aceptar en mí. Eso es bien, ¿sí? O sea, algo que creo que no hace parte de mí, sino de mi hermano, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo veo culpa en mi hermano, entonces cuando la culpa realmente está en mí, que yo no quiero ver, ¿sí? Entonces siempre hay algo que repudio, algo que no acepto en mí y que proyecto. Y dice, te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que proyectas. O sea, me separo de mi hermano, ¿cierto? En mi hermano, a mi hermano lo veo como culpable, lo veo como perdedor, lo veo como conflictivo, lo veo como malvado, ¿sí? Y entonces, lógico, pues esa persona con esas características no puede ser mi hermano. Entonces me separo, cada vez que estoy proyectando, me separo más de mi hermano, me separo más de mi condición de hijo de Dios, que es la misma de mi hermano. ¿Sí? Entonces me alejo más de Dios. O sea, cada vez que proyecto estoy alejándome de mis hermanos y de Dios. O sea, y eso lo hacemos a todo momentico, ¿no? ¿Cierto? Dice, puesto que también has juzgado contra lo que proyectas, continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti. O sea, para poder proyectar yo tengo que estar juzgando. Los juicios alimentan la proyección y alimentan la separación, por lo tanto, ¿no? Sí. Dice, al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo y así te imaginas que te has puesto a salvo, ¿no? Sí. Entonces yo me imagino que me he puesto a salvo, ¿no? Pero resulta que si vemos la lección 136, la enfermedad es una defensa contra la verdad. Ahí dice Jesús, leámoslo porque es bien bonito, en la página 274 de las lesiones, página 274, vale la pena leerlo. 274. Dice, en el párrafo 2, página 274, lección 136.
Párrafo 2 dice, la enfermedad no es un accidente. Al igual que toda defensa, es un mecanismo de mente de autoengaño. O sea, la enfermedad es una defensa. Y al igual que todos los demás mecanismos, o sea, la proyección, la negación, lo que estamos viendo, su propósito es ocultar la realidad, atacarla, alterarla. O sea, ¿cuál es la realidad? Dios. Atacarla, incapacitarla, distorsionarla, tergiversarla y reducirla a un insignificante montón de partes desconectadas. El objetivo de todas las defensas es impedir que la verdad sea íntegra. Las partes se ven como si cada una de ellas fuese completa en sí misma, ¿sí? Entonces, aquí en el párrafo 3 aclara eso. Las defensas no son involuntarias ni tampoco se forjan inconscientemente. Son como varitas mágicas secretas que agitas contra la verdad cuando la verdad parece amenazar lo que prefieres creer. Parecen ser algo inconsciente debido únicamente a la rapidez con que decides emplearlas. En ese segundo o fracción de segundo en que tomas la decisión, reconoces exactamente lo que te propones hacer y luego lo das por hecho. Entonces, ¿qué hacemos en la enfermedad? ¿Qué nos dice aquí? La enfermedad es una defensa contra la verdad. ¿La verdad quién es? Dios y mi hermano, que es el Hijo de Dios. Sí, es un Hijo de Dios. Yo decido atacar a mi hermano, ¿sí? Lo ataco, proyecto en él mi culpa, mis problemas, y entonces decido atacarlo. Pero como estoy atacando a mi hermano que es un hijo de Dios, entonces eso lo hago inconsciente. De inmediato lo olvido, ¿cierto? Lo olvido. Y se me olvido que antes de olvidarlo yo tuve un pensamiento de ataque hacia mi hermano, ¿cierto? Primero está el pensamiento y después está el sentimiento o la emoción. Primero pienso y después siento, ¿sí? Pero primero pienso. Yo no siento y después pienso, no. Primero siento y después pienso. Lo que hace el ego es que de una vez olvidamos lo que pensamos y creemos que estamos mal porque nos sacaron la rabia. ¿Cierto? Mi hermano me sacó la rabia, me trató mal, pero antes de sentirme maltratado por mi hermano, yo tuve un pensamiento de separación y de ataque hacia mi hermano. Y ese pensamiento de ataque no lo acepto, lo hago inconsciente, lo olvido, ¿cierto? Lo olvido. Y lo que hace Jesús es, por eso, de este camino nadie sale sin ayuda. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a ver que lo que hicimos fue un ataque contra mi hermano, que no se justifica ese ataque porque mi hermano es igual a mí como hijo de Dios y que tengo que perdonarlo para poder sanar eso, ¿sí? Entonces necesito el guía que me dice, no, tranquilo, perdona, perdona y perdona, que es lo que dice el Espíritu Santo a todo momento. Perdona, tranquilo, no pasó nada, perdona, perdona, tranquilo. Sí, sigue adelante, pero perdona, eso sí, perdona. No sigas enredado en ese cuento. Mira, mira lo bonito que está esa aclaración que hace Jesús aquí, ¿sí? Esa lección 136 es muy, muy bella, muy bella, muy bella, ¿sí? Entonces nosotros, cuando decidimos atacar al hermano, lo hacemos inconsciente el pensamiento de ataque y como darle lo mismo que recibir, si yo doy ataque, es posible que ese ataque se vuelva contra mí en forma de un síntoma, ¿cierto? Entonces, sí, porque toda esa rabia, ese odio que tengo hacia mi hermano se devuelve porque estoy atacando a mi hermano que soy yo. Mi hermano somos lo mismo. Entonces, me estoy atacando cuando lo ataco a él, ¿cierto? Es bien, bien, bien importante eso, ¿no? Sí. Entonces, repudia lo que proyectas, por lo tanto no crees que forma parte de ti. Es que ahí es muy fuerte Jesús con eso, ¿no? Cuando yo estoy proyectando es porque estoy repudiando
algo de mí, hay algo que no acepto en mí, algo que no acepto en mí y que lo hago inconsciente, ¿sí? No quiero verlo, yo no lo quiero ver, por eso lo proyecto, por eso lo veo en mi hermano, ¿no? Mi hermano es el malo de la película, yo no tengo problemas, mi hermano es quien tiene la dificultad, ¿sí? Entonces, hay algo que no quiero ver, hay algo que no ver, que no quiero ver, que no quiero aceptar. Y eso nos ha dado Jesús la salida que es mediante el perdón. Entonces, acepto que me equivoqué, cometí un error, no cometí un pecado, sino un error, y lo corrijo, ¿sí? Ese es el párrafo 2. ¿Qué tienes que decir de ese párrafo? Algo que te haya llamado la atención. Creo que el Espíritu Santo, a través de su pedido de ayuda, me está haciendo consciente de cómo me ataco a veces. Claro. O sea, uno habla de inconsciente y hablamos de conciencia, ¿no? Ujú, Eh, inconsciente, sin conciencia. Eh, Creo que mi proceso va en eso, cuando que entré al curso fue por enfermedad, dolor físico, un montón de cuestiones también emocionales porque me tuve que quedar quieta y al ver que la enfermedad es una defensa que me ponía yo misma para salir del lugar que había logrado con tanto esmero y tanta cosa, me permitió salir en mi proceso de la idea de atacarme a mí misma, porque hasta el diagnóstico es fuerte de que vos te atacás a ti misma, tus células atacan tus células. Y era tan claro, porque el diagnóstico de artritis reumatoidea. ¡Wow! Era una cosa, yo empecé a informarme, ¿qué era? ¿Qué cosa? Que me daban una medicación que era como una quimio y todo. Y hasta eso, hasta cuando llegué a verlo, era todo un proceso que me llevaba al sufrimiento, hasta que entendí que el sufrimiento lo había inconscientemente pedido, entre comillas, porque el padre no te va a dar un sufrimiento, lo elegís, y para salir de ese lugar que había ansiado tanto. Entonces, cada vez cuando hago algo inconsciente y me paro, freno, pero tengo que tener como un límite, todavía me falta frenar a tiempo, como un poquito menos para no tener consecuencias, ¿no? Pero agradezco igual que el proceso mío me va permitiendo ver que soy más que el personaje. Porque una de las cuestiones mías es que siempre digo que adoro mi personaje. Y sí, yo siempre digo que sí, como que me gusta mi personaje, es como que me río con mi personaje, cuando me entra qué hasta las ríe. patas, me río con mi personaje. Y quizás fue porque mucho tiempo me pusieron en ese otro, o yo sentía, o yo creía, o yo proyectaba, como se pueda decir, que me ponían como en un estadio de especial. Era muy raro que alguien que un afecto no me dijera, vos sos especial por. Siempre me decían, vos sos especial por, este, y eso quizás fomentaba mi personaje en forma egoica en el sentido, y después lo vi de otra manera. Pero en un principio sí, me gustaba que me dijeran, sos especial porque vos siempre estás mirando lo positivo, qué optimista que sos.
Eh, pero creo que también me ha ayudado eso, porque en esta Claro, experiencia el personaje lo tengo. Y por ahí la posibilidad de verlo bonito, ahora por ahí veo con otra simbología o otro nombre, pero sí que mi personaje se caracterizó por pasar y esperar siempre algo mejor de. qué bueno, claro. eh, pero por ahí no hablaba de una valía como lo hablo ahora, o por ahí no me decía hija de Dios, tampoco tenía énfasis de decir estoy sostenida. Yo sabía que no estaba sola. Qué bueno, qué bueno. Y Sí, todo el libro me aclara muchas cosas siempre cuando lo escucho de otro y me lo explica. Y siempre lo llevo a la experiencia. Es una cosa que lo hago automáticamente. En mi mente vuelve a la experiencia. claro. Es una psicoterapia, ¿no, Jorge? Qué bello, qué bello, qué bello. No está sola, ¿no? Ahí está No. la psicoterapia. ¿Qué más quieres? Qué maravilla. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sigamos, si quieres, con el párrafo 3. Lo voy a leer. La proyección, sin embargo, siempre te hará daño. Aquí Jesús es radical. La proyección, sin embargo, siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida. Creencia esta cuyo único propósito es mantener vigente la separación. La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separados de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que eso te hace parecer mejor, entre comillas, que tus hermanos. Y de esta manera empaña tu igualdad con ellos todavía más. La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, ya que la proyección es siempre un medio para justificar el ataque. Sin proyección no puede haber ira. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti, pero que repudias y conduce directamente a que te excluyas a ti mismo de tus hermanos. Bueno, eso es bien, bien interesante este párrafo, ¿no? O sea, empieza diciendo, la proyección siempre te hará daño, ¿sí? O sea, eso es una de las cosas importantes, ¿no? Cualquier situación, me pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy proyectando? ¿Estoy viendo en mi hermano cosas mías? ¿Qué es lo que no estoy aceptando en mí que estoy viendo en mi hermano? ¿Sí? Porque eso me va a hacer daño, con seguridad. La proyección, dice Jesús, refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida, creencia esta cuyo único propósito es mantener vigente la separación, ¿cierto? Entonces, si me siento separado, aislado, pues me siento enfermo, ¿cierto? Porque pues me siento enfermo entendiendo la enfermedad como separación. La enfermedad es ausencia de unión y de amor. Entonces, cuando me siento separado y me siento separado del amor, pues entonces me enfermo, ¿no? ¿Cierto? Como un elemento ahí importante tener en cuenta eso, ¿no? ¿Sí? Dice Jesús, la proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos, ¿sí? O sea, yo me considero mejor que mis hermanos. Mis hermanos son
indignos, mis hermanos tienen problemas, tienen dificultades, son perezosos, son, bueno, sí, eh, mala gente, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es renunciando a mi igualdad con mis hermanos, porque mis hermanos son lo mismo que yo, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que todos los racismos, todas las separaciones que hay, las diferencias económicas, religiosas, políticas, se basan en eso, en creerme mejor y diferente de mis hermanos, en proyectar en mis hermanos aquello que no acepto en mí, en vez de decir, bueno, yo tengo tales dificultades. No, yo no soy el de las dificultades, sino que las tiene mi hermano, ¿cierto? Es, ahí es bien, bien, bien importante eso, ¿no? Dice, el ego justifica esto basándose en el hecho de que eso te hace parecer mejor que tus hermanos y de esa manera empaña tu igualdad con ellos todavía más. O sea, cuando yo proyecto, estoy buscando ratificarme, estoy buscando sentirme especial, sentirme mejor que mis hermanos, ¿cierto? Ellos son los del problema, ¿sí? No yo, ¿sí? Dice, la proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, ya que la proyección es un medio para justificar el ataque. O sea, la proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, ya que la proyección es siempre un medio para justificar el ataque. O sea, estoy proyectando y estoy viéndome mejor, viéndome diferente de mis hermanos, ¿sí? No los estoy viendo como hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, lo que hago es lanzar cantidad de juicios para, para separarme de mis hermanos, ¿sí? O sea, la idea sería preguntarnos cómo me veo a mí mismo y cómo veo a mis hermanos, cómo los veo, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy viendo en mis hermanos? ¿Sí? ¿Qué es lo qué es lo que veo en mi hermano? ¿No? A ver, te propongo un ejercicio. Mm, escoge un hermano, una persona, un hermano o hermana eh, a la cual le tengas, que no te caiga bien. Entonces, fulana de tal o fulano es así, así es, esto. Descríbelo, búscale todos los peros habidos y por haber. No me viene nadie. Ok, has perdonado, has avanzado en el perdón. ¡Qué maravilla! ¿Sí? O sea, si yo, por ejemplo, digo mm, un personaje, ¿no? Eh, ese personaje le busco defectos, ¿no? Es tacaño, es agresivo, es intolerante, es crítico, eh, es egoísta, ¿cierto? Bueno, hago una lista. Y si yo digo, yo miro todo lo que le he escrito a mi personaje, ¿no? Al personaje que estoy criticando,
Y si yo digo, yo soy egoísta, ¿sí? Yo soy crítico, yo soy tacaño, yo soy irreverente, yo soy, ¿sí? O sea, si transformo eso que le apliqué a mi hermano y lo veo en mí, ¿sí? La conclusión es que lo que estoy haciendo es proyectando en mi hermano mis defectos. Lo que no quiero ver en mí, los veo en mi hermano, ¿sí? Entonces, puede que en la forma haya diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir, eh, esta persona es muy tacaño y yo puedo decir, no es que yo no soy tacaño, ¿sí? Yo comparto, ¿no? ¿Sí? Pero la pregunta sería, bueno, el tema aquí no es la forma, sino el contenido. ¿Cuántas eres tacaño contigo mismo? ¿Te das lo que mereces? ¿Te valoras como te mereces? ¿Sí? O sea, en la forma son iguales, es el mismo contenido, ¿sí? O sea, si uno hiciera ese ejercicio de ponerle peros a todos hacer una lista de la persona a la que él tiene críticas y luego mirarse uno y decir y leer eso, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, va a encontrar que todo lo que he hecho, lo que está viendo en el hermano son mis proyecciones, ¿sí? Y las descargo en él. Porque para otro hermano, si hacemos el mismo ejercicio, va a haber otra cosa diferente en el hermano, ¿sí? Es el mismo hermano, pero lo veo un hermano de una manera y otro lo va a ver de otra. Porque lo que estaba yo haciendo cuando le veía sus defectos era proyectando aquello que no quería aceptar en mí, que no quiero aceptar en mí, entonces se lo proyecto y se lo endilgo a mi hermano, ¿sí? En esa nos pasamos, ¿no? Continuamente estamos proyectando, ¿no? Yo Muy sigo bien, pensando a dónde veo sí. defectos. Quiero conseguir un personaje que vea defectos, Ah, bueno, pero no encuentro. Cuando algo me ha molestado de alguien, lo que he hecho es soltarlo. Como que, no sé, es como que pongo que ese personaje o ese, no lo veo como algo malo, me pasa. Siempre digo, por algo pasan las cosas, o algo que me quedó de mi mamá, por algo pasan las cosas. O, y yo digo más, no hay casualidad, como dice el libro, ¿no? Como que voy ajá. agregando algo más. Y, y a través de eso, por ahí he dejado de juzgar. Antes sí, antes sentía culpa, muchísima culpa, y quizá la proyectaba en alguien que tenía más autoridad que yo, en el trabajo, por ejemplo. Me sentía castigada o había un acoso laboral, pero se hizo colectivo, no era. Es muy gracioso lo que pasó en la institución, en una época, no ya lejos, eh, que el castigo era tan visualizado por todo el conjunto de la institución, que después se hizo una demanda y la única que no quiso entrar en esa demanda fui yo, de toda la institución. Y, y es muy loco porque yo perdoné toda esa situación hace muchos años, ¿no? Hasta me abracé con esa persona, eh, y yo me sentí bien, o sea, no me sentí mal. Y tengo compañeras, que ya no está más esa persona en la institución, que dicen, yo la odio, no la nombres. Este, quizás por la biodecodificación yo entendí que mucho de ese miedo que ella proyectaba hacia mí, porque me veía como la líder del grupo
y no me quería en el equipo directivo, hizo todo para que no estuviera en el equipo directivo, era miedo. Claro, claro. Sí, Eh, sí, sí, sí. y habíamos sido muy amigas, muy amigas. Y yo creo que hice un juicio de valor en decir, valoro más esos tiempos de amistad fuera del rol y no me metí en los quilombos de juicio, demandas, descargas y todo ese brollo porque no le veía sentido. Ujú. En cambio, el conjunto de la comunidad sí le vio sentido porque la pudieron sacar. El objetivo lo lograron. Sí. No, es importante eso que dices. O sea, que Jesús nos plantea en el curso. Hay dos maneras de relacionarnos con nuestros hermanos. Dos, no miles, sino dos. O mediante peticiones de amor o peticiones de ayuda, o mediante expresiones de amor o de ayuda. Una persona agresiva, una persona tiene mucho miedo. Lo que hay es mucho miedo, ¿cierto? Y si yo le contesto desde el miedo y lo ataco, entonces ya son dos que necesitan ayuda, ¿cierto? Entonces, si yo lo veo, en vez de responderle al miedo o al ataque de mi hermano, le expreso ayuda, le expreso amor, lo miro desde la paz, lo veo como un hijo de Dios, ¿sí? Que no merece que lo ataque. Veo de alguna manera Pero que está sufriendo. Entonces, no, me no pongo en conocía un el curso. plano diferente, sin perder la paz. No pierdo la Ahora, paz. ahora sí veo esto de pedida de amor y ayuda y todo. En ese momento yo no conocía el curso, mirá. No, claro, claro. Lógico. Pero nunca me gustó el conflicto. Ajá. Entonces, Sí. y es muy loco pensar a que ahora, en este momento, ya no está el personaje, hay otro personaje amoroso, todo lo que diga, pero la cuestión del miedo sigue ahí, instaurada en la comunidad, y lo veo que mi hija, que ahora está en la comunidad, yo salí de la comunidad, entró mi hija, ¿no? Ajá. Eh, a veces lo padecía y y por ahí uno hace mal, porque no hay que aconsejar ni nada, pero uno como madre por ahí ve mal a su hija y te metes un poquito ahí para que suelte ese miedo, entrar en una comunidad donde está instaurado el miedo, Ajá. desde el activo hasta el que recién empieza, no se va como, porque ya el día de hoy, que ya pasó un año que estuvo, es el segundo año, ya tiene otra mirada. Entonces dice, son más alumnos, todos con autismo, pero creo que voy a eh, poder trabajar como quiero. O sea, ya tiene como otra, yo la escucho y, y hago como un examen de cómo venía tan mal hasta el punto de llegar a tomar licencia sin goce de sueldo, que me la llevé de viaje para que se cara todo. Eh, y, Y, y lo que yo le quiero hacer ver, que uno nunca sabe, porque uno proyecta hacia un futuro, en un trabajo siempre proyecta en un futuro, ¿no? Y le habían dicho que le cambiaban los horarios, que va a ser maestra de inclusión, estaba re chocha, estaba re contenta, y después por otras situaciones se volvió todo para atrás, y todo quedó para atrás por el miedo. Siempre está el miedo. Ajá. Y le digo, bueno, gorda, vos tenés miles de posibilidades, no te cierres en una. Y lo pensó y ahora está full, que va a poner el consultorio, ha comprado juguete porque se va a dedicar a la clínica de niños y va a ser, no sé lo que va a hacer ese consultorio, porque va a necesitar más espacio para poner los juguetes que comprar otra cosa. Y la veo más así como con ímpetu, como, y me daba risa porque mi compañera es la directora, ¿no? Y no hablamos nunca de cómo está, porque se muere por preguntarme, pues la personalidad de mi amiga ya de por sí, y yo creo que el cargo de directora te lleva a tener, entre comillas, miedo,
cuando tenés una personalidad que te tira el miedo. Eh, entonces, en alguna oportunidad me quiere preguntar a ver qué dice mi hija de ella. Pero mi hija tiene esto de que sabe que es mi amiga. Entonces jamás me va a hablar mal. Jamás me va a hablar mal, ¿no? Claro. Y entonces yo le digo, va bien, va. Como que me quedo sin darle una respuesta, porque tampoco me voy a meter de cómo está haciendo su función. Ella está pasando su proceso y cuando ha estado muy mal ha venido acá y cuando tiene que tomar decisiones fuertes viene acá y lo charlamos. Ella sabe que estoy, eh, pero no le puedo decir la perspectiva de mi hija, porque no puedo, no me sale. Claro. Pero yo, hablando del amor que le tengo así, a la amorosidad, y verla, haber elegido en mi profesión y estar en el lugar y en la escuela que estuve y haciendo la misma función, y para mí es como un espejo, pero terrible. Entonces, cuando yo no es que aconseje, pero le digo, tenés miles de oportunidades, gorda, va a tener el consultorio, podés elegir otra rama si no te gusta, podés renunciar, tenés el derecho a salir de ahí la escuela si no querés, eh, podés volver de cero, te damos 10 puntos, vas a estar enlistado para que... Bueno, le doy todas las cosas que yo he aprendido eh, como nuevas posibilidades para que no se encierre que si está mal se tiene que quedar, porque también eso está en la decisión. Si estás mal, no te tenés que quedar. No, no, no. Más Claro. en una profesión como es ahí, tenés que brindarte mucho amor tenés que brindar. Es todo amor, Claro. porque la función Claro. de enseñar, entre comillas, ahí no pasa por lo académico como es en las otras modalidades, que enseñás a leer, escribir, a interpretar. Acá pasa por otra cosa. Es más en lo emocional, en la sensibilidad, en darse como sos y recibir. Entonces, eh, ahí vamos. Ahora la semana que viene la acompaño a matricularse en el colegio de psicólogos de Mar del Plata, a estar ahí presente con ella y ver lo bonito y pasarla bien. Y bueno, después pasito a pasito. Qué maravilla. Qué Sí, maravilla, qué maravilla. mi bello. Mi tío Sí, siempre sí. decía, es un ángel. Mi tío siempre decía, Araceli es un ángel. Un ángel, sí. Qué bello ese. Muy bien. Entonces decíamos, la proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. El ego justifica esto basándose en el hecho de que eso te hace parecer mejor que tus hermanos y de esta manera empaña tu igualdad con ellos todavía más. O sea, yo enlodo a mi hermano para yo sentirme mejor, ¿no? La proyección y el ataque están inevitablemente relacionados, ya que la proyección es siempre un medio para justificar el ataque, ¿sí? La proyección es siempre un medio para justificar el ataque. Sin proyección no puede haber ira, ¿no? Es muy importante eso. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tienes de ti mismo y de tus hermanos. El proceso comienza excluyendo algo que existe en ti, pero que repudias, y conduce directamente a que te excluyas a ti mismo de tus hermanos, ¿sí? Es ese proceso de estar proyectando, y cada vez que proyecto me separo más de mis hermanos, ¿sí? Sea a ver, veamos.
Yo- Ahí, vea, hay un párrafo en la página, espérate, te digo, la página 388. Bueno, por el párrafo 5. No parece que lo que buscas en la relación especial sea la venganza, en las relaciones con nuestros hermanos. Y ni siquiera cuando el odio y la crueldad se asoman fugazmente se quebranta seriamente la ilusión del amor. Sin embargo, lo único que el ego nunca permite que llegue a tu conciencia es que la relación especial es la exteriorización de tu venganza contra ti mismo. ¿Qué otra cosa podría ser? Cuando vas en busca de una relación especial, no buscas la gloria dentro de ti. Has negado que se encuentra en ti y la relación se convierte en su sustituto. La venganza pasa a ser aquello con lo que sustituye la expiación y lo que pierdes es poder escaparte de la venganza. Lo- ¿Sí? O sea, todo lo que proyectamos en nuestros hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ver en ellos? ¿Sí? Es importante eso, ¿no? Estamos proyectando el odio y la crueldad en nuestros hermanos, ¿no? Porque no queremos asumir nuestra responsabilidad de querer cambiarla, ¿no? ¿Sí? Y también preferimos verla en los hermanos, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, en la lección 190, es muy bella la lección 190 que es, mm, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor, ¿sí? Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Entonces, mire el párrafo 5. Son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie, excepto tú mismo, puede afectarte. No hay nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o debilitarte. Eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves, reconociendo simplemente lo que eres. ¿Qué es lo que soy? Que soy un hijo de Dios. Nadie me hace nada, todo me lo hago yo, ¿sí? O sea, entonces empieza la proyección excluyendo algo que no acepto en mí y lo proyecto y lo veo en mi hermano. Y estoy negando mi condición de hijo de Dios y estoy buscando afuera lo que realmente se encuentra adentro. O sea, no es mi hermano el que me causa el problema, no son los demás, ¿cierto? ¿Sí? No es la institución, no es el rector, no es el dueño del cajero, no es el del banco, ¿sí? No, ¿sí? Nadie me está haciendo nada, solamente son los pensamientos que yo tengo, que proyecto y para poderme sentir separado de mi hermano y seguir en ese proceso, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Tienes algo que decir de este párrafo?
El párrafo 4 que ahora vamos a seguir, es como que responde. Ah, ok, eso. Sí, Dice, bien. hemos aprendido, no obstante, que hay una alternativa a la proyección. Todas las capacidades del ego se pueden emplear para un propósito mejor, ya que sus capacidades las dirige la mente, que dispone de una voz mejor. El Espíritu Santo extiende y el ego proyecta. Del mismo modo en que los objetivos de ambos son opuestos, así también lo son sus resultados. Ahí, Exacto. Ahí está la salida, sí. Muy bien. Dice, hemos aprendido, no obstante, pese a todo el panorama que nos pinta aquí de la proyección, que hay una alternativa a la proyección. Todas las capacidades del ego se pueden emplear para un propósito mejor. Las relaciones especiales, las relaciones de pareja, con los hermanos, se puede emplear para un propósito mejor, ya que sus capacidades las dirige la mente que dispone de una voz mejor, ¿cierto? Tiene que haber otra manera, ¿cierto? Y si buscamos la ayuda, vamos a encontrar esa otra manera. El Espíritu Santo extiende y el ego proyecta. El Espíritu Santo extiende amor y el ego proyecta miedo, conflicto, resentimientos. Del mismo modo en que los objetivos de ambos son opuestos, así también lo son sus resultados, ¿cierto? O sea, los objetivos del Espíritu Santo, pues es la paz, el amor, la bondad. Los del ego es el conflicto, ¿no? ¿Cierto? Mantenernos en conflicto. Bueno, muy bien. Bueno, yo te propongo, Pati, que hagamos este texto es bien importante. Sí, y da para mucho, ¿no? Es muy denso. Pero entonces hagamos como una meditación, un proceso de perdón de la proyección sobre Dios y nuestros hermanos, como lo hemos hecho antes en la disociación. Entonces, bueno, pues un poco como en el sentido de estos jueves de sanación o martes de sanación que van a ser después, es que, bueno, que avancemos un poquito hacia la sanación de nuestra mente, ¿no? Entonces, a ver, cierra los ojos y bueno, empiezo leyendo una cita que para mí es la definición más bonita de un curso de milagros sobre el perdón. El perdón elimina todo lo que se interpone entre tu hermano y tú. El perdón es el deseo de estar unido a él y no separado. Bueno, pues, cierra los ojos. Primero, pues invocas el poder superior que consideres, llámese Jesús, Espíritu Santo, Dios, María, etcétera. Invocas un poder superior y le vas a pedir que te acompañe en esta práctica espiritual y que te ayude a llegar al interior de tu mente donde se encuentra aquello que existe en ti, pero que repudias, por lo cual lo proyectas. Y esto te conduce hasta a que excluyas de tus hermanos y te ataques a ti mismo. Piensa que te está quitando la paz ahora en relación a Dios, a tus hermanos y a ti mismo. Ya sabes que te está quitando la paz. Lo primero que te llegó, eso es. Piensa en las cosas que no has perdonado y que prefieres mantener ocultas porque te niegas a verlas actualmente y prefieres dejarlas en el pasado. Esas cosas no son las que proyectas en tus hermanos y en Dios. ¿Has considerado que cuando ves a tu hermano como un ser carente, conflictivo, con culpa, con miedo, separado, desvalorizado,
estás negando su identidad como hijo de Dios, que es la misma tuya, y que lo que estás haciendo es proyectar en él todo lo que repudias y no admites en ti mismo. ¿Has considerado que cuando proyectas en tus hermanos lo que crees que te sucede, eludes tu propia responsabilidad y te colocas en el papel de víctima de lo que crees te hacen los demás? ¿Has considerado que considerar a otros hermanos más culpables, más pecadores, más indignos que tú, lo que estás haciendo es proyectar la culpa y lo que rechazas en ti en tus hermanos para verte inocente y no culpable? ¿Has considerado que cuando ves a tus hermanos diferentes de ti y te centras en las proyecciones, en las diferencias raciales, económicas, políticas, religiosas, se debe a que has proyectado sobre ellos tu malestar contigo mismo, todo aquello que no quiere mirar en ti mismo y prefiere negarte y negarle su condición de igualdad como hijos de Dios que son? ¿Has considerado que al ver a tus hermanos como inferiores a ti y verte mejor que ellos, lo que estás haciendo es proyectar lo peor de ti en ellos como una manera de hacerte mejor y especial ante tus propios ojos? ¿Has considerado que negarte a verte y a ver a tu hermano en el presente es una manera de proyectar lo que no aceptas de ti y una negativa a perdonar? ¿Has considerado que cuando tus hermanos parece que están en tu contra, se debe a los pensamientos de odio y de conflicto que proyectas sobre ellos? ¿Has considerado que cuando piensas que tus hermanos te han quitado la paz, la salud, el amor, el bienestar, Dios, lo que estás haciendo es proyectar en ellos tu creencia de que todo lo que te sucede se debe a la voluntad de los demás para sentirte víctima y no responsable de todo lo que te sucede? ¿Has considerado que cuando atacas a tus hermanos se debe a su comportamiento y no a las interpretaciones, juicios y pensamientos no amorosos que proyectas sobre ellos? ¿Por qué ante su comportamiento? Porque ante su comportamiento podrías elegir paz en lugar de conflicto, pero no lo haces. ¿Has considerado que aceptarte con depresión, con enfermedad, es sentirte huérfana de Dios y constituye un ataque a Dios al cual estás proyectando la responsabilidad de lo que te sucede, cuando la voluntad de Dios es que estés a salvo, sano, en paz y en una perfecta dicha? ¿Has considerado que la enfermedad es una defensa contra la verdad, contra Dios y una falta de perdón? Es decir, obedece a decisiones que has tomado en tu mente y que puedes corregir mediante la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús, valiéndote del perdón, en lugar de atribuirle su causa a factores externos en los cuales proyectas lo que no aceptas de ti mismo. Tu Padre no te ha negado, Él no toma represalias, pero sí te pide que retornes a Él, pero te niegas a escucharlo y en lugar de decidirte por Él, prefieres proyectar en tus hermanos y en el mundo la causa de todo lo que te genera malestar. Has preferido ser tratado injustamente para sentirte inocente y poder
proyectar tu culpa en tus hermanos? Cuando contemplas a tus hermanos en paz, Dios no se demorará en llegar a ti. ¿Lo haces? ¿Qué buscas en demorarte en hacerlo? ¿O prefieres seguir proyectando en ellos todos tus resentimientos y pensamientos no amorosos? Si te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que pudieras sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. ¿Lo haces? ¿Te ves como un ser pleno, sano e íntegro en el que el amor alcanza la perfección y el miedo es imposible, tal como la voluntad de Dios quiere que te veas? ¿O prefieres proyectar en los demás la causa de todo lo que consideras tus males para seguir viéndote como un ser carente, enfermo, perdedor, conflictivo, culpable, con miedo, desvalorizado, como quiere el ego? ¿Eres consciente de que tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento, pero prefieres proyectar en los demás, en el mundo y en el medio ambiente, en el gobierno, etcétera, la responsabilidad de lo que te está sucediendo? ¿Eres consciente de que si niegas a Dios, estarás invitando al dolor y al sufrimiento a tu mente? ¿Lo haces? ¿O prefieres proyectar en tus hermanos lo que consideras te está causando dolor? ¿Eres consciente que Dios nunca dejará de amar a su hijo y su hija? Nunca dejará de amar a su padre pero haces lo contrario y prefieres proyectar en tus hermanos conflicto, miedo, culpa, separación. Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación y sus dones son eternos. ¿Te negarías entonces a entregarte a Él ahora? Dios te llama a que le ofrendes las asociaciones del perdón de tus hermanos con las cuales llegas al altar de Dios en tu mente. ¿Lo haces? ¿O prefieres seguir proyectando en tus hermanos resentimientos y pensamientos no amorosos? Dios te ha proporcionado los medios para que puedas deshacer lo que has hecho al seguir al ego y negarlo a Él. Te ha dado el perdón, la dicha, la paz, la salvación, los milagros, el instante santo, las relaciones santas, la gracia, el Espíritu Santo mismo para que te guíe. Por eso, ahora se trata de que escuches al Espíritu Santo, a Jesús, para que puedas recordar lo que eres. ¿Qué pensamientos te llegan con relación a la situación que te quita la paz, en relación a tus proyecciones? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué emociones y sentimientos tienes que te produzcan las proyecciones? Revisa todas las críticas que le tienes a tu hermano, a tus hermanos, todo el daño que crees que te han hecho o le han hecho a otros hermanos. ¿Qué emociones y sentimientos tienes hacia tu hermano? ¿Qué has estado, qué has ganado estando separado de Dios y o de tu hermano?
¿Qué has ganado viéndolos en el pasado? Lo que crees que hicieron o te hicieron en el pasado ya pasó. La situación o acontecimiento que te disgusta ya pasó también. Ahora estás en el presente donde puedes verte y verlos diferente. Ahora imagina que estás en un campo muy hermoso, lleno de las flores más bellas que puedas imaginar. Hay un día soleado, un cielo azul. Se respira paz, seguridad, bondad, amor. Y caminas por ese campo tan hermoso, pero no pareces disfrutarlo plenamente porque estás cargando ese pesado saco de todas las críticas, resentimientos, odios, disgusto, miedo, culpa, tristeza, desvalorización, pérdida, separación, disociaciones, proyecciones, etcétera, que tienes hacia Dios o hacia tu hermano o hermana que te están quitando la paz. Y, y llegas ante una puerta que tiene un nombre en su parte superior, la felicidad. La condición para entrar es que transformes, aunque sea por un instante, ese saco de cargas que te separa de tu hermano y de Dios, en argumentos a favor de sentirte unido a Él y a Dios, o a ver que no se justifica tu disgusto por la situación o acontecimiento que te ha quitado la paz. Tómate un tiempo para hacerlo. Has estado cargando un saco muy pesado de pensamientos amorosos, de proyecciones, y ahora puedes dejarlos, puedes tomar la decisión de soltar ese saco. Y cuando te decides a soltar ese saco, este se transforma en una llave con la cual puedes abrir la puerta de la felicidad y encuentras un lugar seguro en tu mente, donde hay perfecta paz, donde nada es imposible, donde mora la fortaleza de Dios, donde sientes el amor de Dios, donde se encuentra tu ser. Disfruta ese lugar seguro al cual puedes acudir cuando quieras, pero recuerda que la llave para entrar es cambiar la manera como ves a tu hermano y a Dios. Puedes pasar de una oportunidad para perder la paz a una oportunidad para ver las cosas de otra manera, desde el amor y no desde el miedo. Y cuando lo haces, se produce un milagro, una corrección en tu mente. Ahora has perdonado y te has perdonado. Disfruta ese lugar tan maravilloso en tu mente donde estás completamente a salvo, tranquila, serena y donde gozas de una dicha interminable, porque esa es la voluntad de Dios. Te has olvidado del miedo y te has dirigido al amor. Tómate un tiempo para disfrutar ese espacio tan hermoso donde estás. Y cuando lo consideres, abre los ojos.
Si quieres contar sobre la experiencia. Maravilloso, maravillosa. Este, y cuando estaba abriendo la puerta, eh, me vino el estribillo de esa canción que escribí en 1994 más o menos, la única letra que se pudo o que tuvo música, la canta mi sobrino. Te la puedo pasar por el Messenger, creo que a vos no te la pasé. Y Pásamela, gracias. el estribillo dice, la plenitud llegó y colmó el día de luz. Qué hermoso. Sigue, pero es un estribillo que cuando estás en plenitud, aunque sea un instante, como decías vos, eh, esa paz que tanto se busca, te das cuenta que ya la tenés. Y, y en ese momento que yo escribí la canción, y después pasó un tiempo hasta ponerle música y que mi sobrino la cantara y que todo ese proceso, cada vez que la escuchaba, era volver a ese instante. Y creo que en un instante de los que más recuerdo como maravilloso y que no, que uno dice que querés que se repita, eso es egoico porque quería que se repita y no pasó una sola vez, fue que dos de mis hijos lo tocaran y la cantaran para mí, solo para mí. Ay, qué bello. Eh, y en esta meditación tan bonita de presentarnos en un escenario bonito, en donde esa felicidad o plenitud se visualiza a través de pensamientos amorosos, eh, te permite volver a elegir lo que es real y uno puede simplificar en decir, exponerte en eso que se está proyectando y no es así, porque tus palabras era unión hacia mí, hacia mi mente. Hasta mis perritas creo que se quedaron calladitas y meditaron. Sí, qué hermosas. Porque mirá que las caniches son bastante eh, hermoso, la verdad, Jorge Álvarez, este encuentro maravilloso y nos posiciona en lo que realmente somos y nos damos cuenta de que solo no podemos. Solo no podemos. Bien. Hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias al Espíritu Santo, a Jesús, a Dios, por, por este momento. Muy bien. Nos vemos el próximo martes. El martes ya, martes de sanación. ¿Sí? Ok. Bueno. Bendiciones. Dios te bendiga. Gracias.